Queridos nigromantes, no se van a creer dónde estoy. Estoy delante de una de las eminencias, uno de los expertos más importantes en el mundo entero, un especialista que lleva toda su vida estudiando a Jack London. Y me ha concedido una mini entrevista. Estoy aquí junto a periodistas del New York Times, por ejemplo. Así que va a ser una pequeña entrevista, pero voy a tener la oportunidad de hacerle preguntas que nunca nadie le han hecho sobre Jack London. ¿Están preparados? Aquí viene la mini entrevista. Hola, muy buenos días. Aquí tenemos a un experto de Jack London. ¿Tú sabes quién es, verdad? Sí. Muy bien. ¿Jack London quién era? Era un superhéroe. Muy bien. ¿Y cuáles eran sus poderes? Lava. Muy bien. ¿Y en qué país vivía Jack London? En Guardiola. Nigromantes Literarios, un programa dedicado al apasionante mundo de los libros y mucho más, con Saray Ramírez y Naviru Shorno. Hola guapérrimos, bienvenidos a otro programa de Nigromantes Literarios. Hoy nos vamos a adentrar en la fascinante vida y obra de uno de los escritores más destacados y prolíficos del siglo XX, un autor estadounidense que escribió obras inolvidables dentro del género de aventuras y además lo hizo como nadie. Por eso le queremos dedicar el espacio al gran Jack London y para ello voy a necesitar a mi compañero de letras. ¿Qué tal, Naviru Shorno? Hola, muy buenas, pues estoy muy bien, deseando hablar de Jack London, que por cierto yo no había leído nada de él hasta hace poco, hasta para prepararme a este programa, y tengo ya que decir que ha sido un gran descubrimiento, como siempre. Hombre, Jack London es una figura icónica, ¿no? Merecía un buen análisis, de hecho. Alguna vez hemos mencionado sus obras en el programa, así por encima, ¿no? Pero lo suyo es profundizar en su trabajo y también en la vida de este artista. Así que, amigo, ¿qué te parece si empezamos a contar algunos datos de London y luego ya nos adentramos en su trabajo? Me parece perfecto. Si quieres vamos a una pequeña biografía del autor, ¿vale? Bueno, pues nos situamos en San Francisco en el año 1876, donde nace un bebé al que le ponen de nombre John Griffith Cheney, hijo de Flora Wellman y posiblemente del astrólogo William Cheney. Y digo posiblemente porque este hombre negó su paternidad desde un principio. Si quieren un pequeño tomate, aquí lo tienen, porque este señor negó siempre su paternidad porque presumía de ser impotente y de que no había tenido relaciones sexuales con Flora. Sea cierto o no, varios biográficos siguen creyendo que este distinguido astrólogo es el verdadero padre de la criatura que da nombre a este programa de Nigromantes Literarios. Otro tomatito, porque sé que les gusta, aunque está feo que lo diga, pero la madre de la criatura, Flora, no estaba muy bien de la azotea, además de que tenía problemas físicos, por lo que cuando John nació quedó al cargo de una mujer afroamericana llamada Virginia Prentice, que además era esclava, la mujer. No se preocupen mucho porque Flora y su hijo se reunirán de nuevo más adelante cuando ésta se case con un veterano de guerra llamado John London. Momento en el que la familia se mudó a Oakland y sí, John London, el padrastro, le cedió el apellido al hijo de su esposa. Los primeros años de Jack London fueron de lo más normales. Bueno, a los 14 años abandonó el colegio y se hizo pirata de ostras. Vamos, que si le cogían con las manos en las ostras lo podían mandar al trullo. Pero nuestro querido Jack era muy listo y se buscó un segundo curro en alta mar también. Y atención, esto es maravilloso, porque cuando no delinquía en el mar, trabajaba con la patrulla pesquera gubernamental vigilando a la gente que delinquía. O sea, era muy espabilado el jodido, ¿eh? O sea, Desde luego. Un roto y un descosido, ¿no? Exacto, o sea, es buenísimo. ¿Qué más? Bueno, lo que sí que tenemos que tener claro es que Jack London era un lobo de mar y por eso en 1893 se incorporó como marinero en un buque de caza de focas que se dirigía a Japón. Nuestro muchacho ya contaba con 17 años. No estuvo mucho tiempo cazando focas, las cosas como son, regresó a los Estados Unidos en plenas protestas de las guerras laborales
y se unió a las marchas que iban a Washington DC exigiendo infraestructuras y trabajos. ¿Qué ocurrió entonces? Esta vez no se libró de la cárcel y lo arrestaron durante 30 días por vagabundo. Cuando lo soltaron, London decidió centrarse, regresó a California y se matriculó en una universidad, aunque no acabaría la carrera porque se quedó sin dinero. Fue entonces cuando nuestro protagonista se preguntó: ¿cómo consigo dinero? Voy a cazar focas, vuelvo a la piratería de las ostras, y alguien le dijo: ¿sabes que en el norte hay oro? Y él dijo: ¿oro en el norte? Y sí, resulta que en agosto de 1896, en el territorio del Yukon canadiense, habían encontrado una cantidad de minas de oro. Se corrió la voz por Twitter, total que al final más de 100.000 personas partieron hacia el norte. De estas 100.000 personas solo consiguieron llegar 30.000, y entre ellos pues tenemos a Jack London. Las condiciones en la búsqueda del oro eran pésimas: hambre, ahogamientos en los cenagales bajo cargas pesadas, frío extremo, trabajos excesivos. Luego, en contraposición, pues una vez terminadas estas largas jornadas, los buscadores de oro se reunían en cálidos salones llenos de humo y alcohol, y aquí fue donde se plantaron diferentes semillas en muchos de los personajes que Jack London escribiría en el futuro. Jack London estuvo en este territorio alrededor de unos 11 meses. Nuestro joven intrépido tuvo que regresar a California porque apenas había ganado dinero y sufría una desnutrición severa que le terminó provocando un escorbuto del copón. En el año 1900 Jack London se casa con Bess Mather y tendría 2 hijas. Otra fecha importante en la biografía de este autor es el año 1904. Para este año ya tenía bastantes problemas con su esposa y para solucionarlo decidió embarcarse en una misión como corresponsal de guerra y perder de vista a su familia. Viajó de nuevo a Japón. Viajó de nuevo a Japón, aunque esta vez lo hizo como corresponsal y no como cazador de focas. Por aquel entonces sus escritos llamaban mucho la atención, sobre todo sus escritos periodísticos eran directos y generaban miedo, mostraban la verdad que muchos prejuicios contra las potencias asiáticas emergentes, aunque claro, los blanquitos de piel pues simpatizaban mucho con esto. Y aquí, bueno, aquí tenemos un poco de todo, porque tenemos que hay muchos historiadores que no se ponen de acuerdo en este punto. Hay gente que lo llama racista, hay gente que no, hay muchas contradicciones. Lo que sí sabemos es que Jack London era un tipo muy adelantado para la época, y los que hemos leído algunos de sus escritos, por lo menos yo me atrevería a afirmar que el tipo no era racista, sino más bien lo contrario. O sea, era un liberal perspicaz, tal vez mordaz, las cosas como son, pero tanto como para tacharlo de racista, no sé. De todas formas, Jack London no solo escribía artículos periodísticos, también escribía relatos de ficción donde combinaba sus experiencias pasadas. En 1903 publicó La llamada de lo salvaje, relato inspirado en un perro llamado Jack que había conocido en el salvaje Yukon. Dicho escrito tuvo un éxito instantáneo y posicionó a Jack London como uno de los mejores escritores del momento. Estoy seguro que de haber participado en el Plus de Amazon lo hubiera petado. Qué lástima que no puedo participar. Por cierto, hay que felicitar desde aquí a la ganadora del Plus de este año y a nuestra querida Vicky, que sí. Sí, entre las finalistas. Oye, un beso para las dos, porque creo que... Sí, bueno... A ver, podemos presumir de que tenemos amigas que han llegado a la final del Premio Literario de Damas. El año que viene podemos intentar traer a Vicky, pues sí, hacerle una entrevista. No sé si nos revolucionará mucho, porque... Pero a nosotros nos gusta eso también, o sea, ¿no? O sea, sí. somos también un poco pulguitas. Nosotros estamos todo el rato saltando con preguntas de aquí para allá. Sí, totalmente. En las preguntas locas, yo creo que ese formato a ella le puede petar con Vicky eso. Continúa, por favor, que te interrumpí. Pues continuamos. Vicky se presentó al Plus, llegó finalista. Jack London no pudo presentarse al Plus, no. Por lo que sea, llegó un poquito tarde, ¿no? Sí, más que nada porque no existía. Lo que sí que es cierto es que en los años venideros, Jack London fue ganando muchísima fama como escritor, empezó a ganar mucho dinero, se volvió a casar otra vez, hasta mandó construir un barco en el que le timaron un poco y en el que navegó varios años, y hasta escribió una colección de cuentos en 1911 donde relataba de forma parcial sus viajes en los que vivió muchas aventuras, desde tormentas, una fuga en el casco, una mezcla de tanques, de combustibles contaminados, odontología casera, mala navegación, entrada en un territorio con unos supuestos caníbales, contrajo también una enfermedad cutánea contagiosa. O sea,
las pasó muy putas, las cosas como son en el mar. Lo curioso de todo es que él tiene un recuerdo feliz de todas estas desventuras que sufrió en alta mar. O sea, cómo es la mente humana. Y bueno, llegamos al final de la vida de JL, en la que, por supuesto, vuelve a haber muchísima controversia. Hay gente que habla de suicidio asistido, aunque en el certificado de defunción la causa es uremia. Se sabe que el hombre padecía un dolor extremo y que tomaba mucha morfina. No sabemos si tuvo una sobredosis accidental o deliberada. Lo que sí sabemos es que mucha gente de la época lo tildaba de un alcohólico mujeriego que terminó por suicidarse. Ya sabemos también cómo son las personas y las habladurías. Sí sabemos que escribió 49 libros en 17 años, lo cual me parece una barbaridad. Además de una infinidad de artículos y relatos breves, y que intentaba escribir un mínimo de 1000 palabras cada día. O sea, cada día él intentaba escribir 1000 palabras. Lo que está claro es que la disciplina es el punto aquí, ¿eh? Es fundamental. Jack London murió a los 40 años de edad, murió relativamente joven, y los restos... No, relativamente joven. Yo tengo 41, ¿eh? A ver, yo tengo casi 40. Porque a mí me están entrando los como diría la señora esta, los choques peléticos, ¿eh? Es que estos últimos días he estado con muchos niños pequeños, entonces claro. Mira, esto ya fuera de esto, pero me preguntó un niño, oye, ¿cuántos años tienes? ¿80? Oye, Rico, vete con tu mamá, ¿vale? Y digo, perdona, o sea, si soy más joven que tu padre, o sea, 80 me echó el niño, entonces, 40 años relativamente joven. Puede pasar dos cosas. Pueden pasar que los niños nos vean como momias, en plan, con esa distancia de con lo alto que es o con lo mayor que parece, pues debe rondar más o menos los 100, ¿no? Sí, pero luego también puede pasar que para ellos la distancia sea realmente corta, porque lo que dicen es, si yo tengo 5, pues ella más o menos tendrá 80. Unos 15. No, unos 15. Ah, bueno, sí. Pues. ¿Sabes? Y cuando te dicen eso, pues te elevan el ego, cosa mala. Sí, no, yo me quedé loquísimo. Digo, todo el mundo me echa menos años y vienes tú y me echas el doble. 80. Oye, yo creo que esto es también digno de incluir como una pequeña anécdota en alguna novela, Navi. Yo lo pondría. El niño que me lo dijo es el de la entrada que hemos utilizado en el opening de este programa. Oye, es un elemento importante, este muchacho. Sí. Pues le agradecemos su sabiduría infantil, ¿eh? Sí, desde luego. Y bueno, nada por terminar, pues nada, los restos de Jack London están enterrados en el Parque Histórico de Jack London, ubicado en Glen Ellen, California. Y bueno, pues aquí termina la pequeña biografía. Ha dado para bastante, ¿eh? Pero a mí me encanta. Yo creo que la vida de Jack London es fue muy intensa y digna también de hacer una novela, ¿eh? Sí. Hay cosas que me he saltado porque tampoco quería extenderme mucho, pero la verdad que el hombre vivió un montón de aventuras. Bueno, y además eso también debió servir mucho como inspiración, ¿no? Para su trabajo, su forma de ver el mundo y demás, ¿no? Sí, totalmente. Yo iba a decir unas curiosidades, pero es que las has dicho todas, entonces... ¿He dicho todas? Toditas, o sea, bueno, sí, lo único que él era un firme defensor del socialismo, ¿no? Y escribió mucho acerca de sus opiniones políticas y tenía un gran compromiso con la justicia social, ¿no? Y ya, o sea, todo lo demás... Esa nota la tengo y me la he saltado, o sea. Fíjate, bueno, pues ahí está. Bueno, pues eso. Si quieres podemos empezar a hablar de los libros, Navi, porque yo creo que aquí hay tela que cortar. Sí, vamos a hablar de libros, relatos, cuentos. Yo del primero que me gustaría hablar es del Silencio Blanco. Ajá. En inglés sería The White Silence. Fecha de publicación 1899, género, aventura, supervivencia in extremis, nunca mejor dicho. La verdad que es un relato muy corto de 23 páginas. El tema principal, pues la lucha por la supervivencia en un entorno hostil y la conexión del hombre con la naturaleza. Como contexto histórico, pues tenemos que la historia está ambientada en la fiebre del oro de Klondike, un periodo a finales del siglo XIX en el que miles de personas, bueno, 30.000 alrededor, emigraron al Yukon en busca de oro. Y la sinopsis, pues tenemos que se centra en un triángulo de caracteres formado por Mason y su mujer embarazada India Ruth,
matrimonio que viaja junto a Malamute Kid, personaje que, por cierto, interviene en otras historias creadas por Jack London. Me leí del tirón este relato, me pareció sobrecogedor esta historia. Es una historia, aunque es una historia muy corta, tiene una atmósfera desoladora. O sea, es que con varios párrafos el autor ya se mete al lector en su bolsillo y es que sufres con los personajes, ¿no? O sea, la historia se siente hiperreal porque, o sea, hay veces que cuando leemos historias, por lo menos a mí me pasa que me es difícil conectar con personajes o con la historia, sobre todo cuando son un contexto en el que yo no me veo, ¿no? Y claro, aquí está en esta historia, ¿no? En el que tenemos 3 personajes que, bueno, les están persiguiendo lobos que se los quieren comer, quieren viajar de un punto a otro, hace mucho frío, hay nieve. Claro, yo no sé si es por la nieve, que en Finlandia hay mucha nieve, pero me fue muy fácil conectar con el sufrimiento que padecían los personajes. Y mira que padecían frío, hambre, que son cosas que yo no he padecido, gracias a Dios. El miedo de ser comido por lobos, o sea, eso me pareció brutal. Además, la historia es muy entretenida y creo que es muy difícil de conseguir, porque en verdad la historia tiene muy pocos elementos, pero es que Jack London juega tan bien con ellos, ¿no? Y bueno, es una historia demoledora. No quiero decir mucho más porque no quiero hacer spoilers. No, y además, yo esta no la he leído, concretamente. Pues a mí me dejó loquísimo. O sea, además que te la lees en 30 minutillos, te la terminas y... Bueno, brutal. O sea, es sobrecogedor. Sobrecogedor. No tengo otra palabra porque la vas leyendo y dices... No, y te das cuenta de la capacidad que tiene una persona, porque sí que hay veces, por ejemplo, Papi King, ya vamos a sacarlo a la palestra, que él a veces cuando construye una historia, sobre todo en algunos libros, la introducción es un poco espesa, ¿no? Porque, pero no, ya en London, en una página, o sea, ya estás conectado 100% con la historia, ¿no? Y esto creo que es algo grande que no lo saben hacer muchos escritores. Y creo que esto es uno de los grandes pros de este escritor. Pues nada, estoy tomando nota. Si quieres, espérate un segundo porque estoy intentando apuntar las cosas, pero mi bolígrafo... No escribe. Échale un poco de aliento. Bueno, pues yo voy a hablarte de La peste escarlata. Creo que lo comentamos en algún momento. Puede ser en supervivencia, ¿no? Sí. Yo intentaré no extenderme demasiado, pero es que lo que me sucede con los libros que me gustan, ya sabemos, ¿no? Y empiezo a darle. Fue publicada en 1912, es una novela de supervivencia, como decíamos, distópica y de mis favoritas de este autor. Imaginen un mundo devastado por una plaga, donde un anciano cuenta historias a sus nietos sobre la vida tal como era antes de este cataclismo, ¿no? London utiliza una estructura narrativa basada en recuerdos para crear un contraste dramático entre el mundo preapocalíptico y el actual, ¿no? Devastado por la peste. Aquí nos encontramos con una cuestión interesante, y es que el narrador, debido a su avanzada edad, se nos presenta como una figura un tanto enigmática. Hay momentos de la historia en que te planteas si su mente funciona como debería o si todo lo que cuenta es un delirio. Y surge una pregunta: ¿cómo afectan el paso del tiempo y las experiencias vividas a nuestra percepción de los eventos pasados? Yo creo que ese es uno de los mensajes que transmite London con esta novela. Pero aparte trata temas muy humanos, como la fragilidad de la especie, la importancia de la memoria, la lucha por la supervivencia. La peste escarlata es una exhibición de lo vulnerables que pueden ser las sociedades avanzadas, especialmente en su dependencia de la tecnología. En cuanto al estilo y el lenguaje, London mezcla descripciones sutiles con diálogos breves, a ratos muy escuetos, y lo hace con total intención, ¿no? Este hombre era un maestro en el uso del lenguaje, y en La peste escarlata utiliza un dialecto simplificado para los personajes del futuro o del presente, según lo veamos, ¿no? Como muestra el deterioro del conocimiento y la degeneración del lenguaje a lo largo del tiempo. Y esto es un choque con los recuerdos del anciano, porque él sí usa un lenguaje más rico y complejo. Y ahí da a entender, pues, las dimensiones de cómo ha sido esa pérdida cultural y educativa, ¿no? Uno de los elementos más destacados de la obra, no solo de esta, sino de casi toda la obra de London, es el uso del simbolismo.
la propia peste, que además es de color rojo, ese color escarlata, no es solo un agente de destrucción, sino también una metáfora potente de cambio. O sea, representa el fin de una era y el nacimiento doloroso de otra. Y luego está el tema de la relación entre el anciano y sus nietos, que esto se ve como un puente entre el pasado y un futuro incierto, donde es muy importante transmitir conocimientos porque se van a perder definitivamente. Por supuesto, la naturaleza tiene un gran protagonismo en esta novela porque entre la devastación, ella de algún modo está reclamando lo que le pertenece y se convierte en un personaje más de la historia. Y cómo no, en un libro de London no puede faltar la crítica social. Aquí se cuestiona la arrogancia de la humanidad y el modo en que se engaña a sí misma creyendo que nada puede acabar con ella. Da que pensar sobre nuestra propia sociedad y el futuro que nos espera. A mí me parece que Jack London era muy un visionario también, lo cual me parece terrorífico. Esta no la has leído tú, ¿verdad, Navi? No, la tengo apuntada. Ahora la acabo de subir unas celdas más en mi Excel porque la libreta ya la he terminado. He tenido que pasarlo todo ahora al Excel, los libros que tengo pendiente. Uf. Y sí, o sea, es que quiero leerlos. O sea, bueno, en el último mes me he leído 3 de sus historias y me han parecido los 3 de 10. O sea, tengo que leerme la peste escarlata sí o sí. Aprovechamos para preguntarle a nuestros nigromantes qué libros de Jack London han leído o si nos recomiendan alguno en particular, que lo dejen en la cajita de comentarios si es en YouTube. En la caja de comentarios, o si no, pues también en el grupo de Facebook, Nigromante Literario, también no lo podéis comentar por allí. Bueno, pues el siguiente es del que voy a hablar yo, es La llamada de lo salvaje o La llamada de la selva, que en inglés sería The Core of the Will, publicado originalmente en 1903, género aventuras, novela de aventuras, incluso literatura juvenil. Lo he encontrado en algunos sitios, yo no sé hasta qué punto, pues se lo recomendaría. Yo lo leí con 13 años. Bueno, pero ya sabemos, Sarai, en tu caso. Bueno, de hecho, porque claro, he publicado la reseña en el grupo de Facebook de Nigromantes Literarios y hay varias personas que me han comentado, me había leído esta historia de joven. Sí, yo creo que es para concienciar un poco, ¿no? a los jovencitos. Pero reconozco que es una lectura... Tiene partes un poco... Por favor, ilumínanos, ya que comprendo yo el espacio. Bueno, el libro tiene 110 páginas. El tema principal, pues bueno, la novela aborda temas como la lucha por la supervivencia, la conexión entre humanos y animales, la adaptación al entorno salvaje y la llamada instintiva de la naturaleza. Como personaje principal tenemos a Buck, un perro doméstico que es robado de su hogar y vendido para trabajar como perro de trineo en el Yukon. Buck es un perro de raza entre San Bernardo y Collie. Su apariencia, es una mezcla de ambas razas, ¿no? Y es un perro muy grande, o sea, no recuerdo cuántos kilos, pero pesa un porrón de kilos, no sé si 60 o 70 kilos. A lo largo de la historia, Buck experimenta una transformación física y psicológica a medida que se adapta a la vida en el entorno salvaje y se conecta con sus instintos más primitivos. La historia está dividida en 7 capítulos y cada uno de ellos nos describe una etapa diferente de la vida de Buck. En verdad es un aprendizaje continuo donde tiene que aprender la ley del garrote y la ley del colmillo. La ley del garrote viene a ser como que el hombre es Dios y se hace lo que él quiere o garrotazo que te doy. Y la ley del colmillo es que los animales tienen su propia jerarquía y aprender estas normas pues le va a llevar a Buck pues un tiempecito y varios mordiscos en el hombro, en el cuello. No es fácil, eso sí, el animal es súper inteligente y se acaba adaptando muy bien. Es increíble lo que hace London en este relato porque se nos explica cómo funcionan los perros que tiran de un trineo, que pueden hacer que más de 50 kilómetros en un día, las condiciones extremas en la que lo hacen. Y está todo explicado de una forma súper sencilla, súper ágil, que en ningún momento... interrumpe la lectura, ¿no? Que esto me parece que es algo digno de elogio, ¿no? Como lector, acabas simpatizando con el perro. Esto también me parece maravilloso, ¿no? Porque conectar... O sea, tú como lector, que conectes con un perro, ¿no? Que te alegres y sufras con sus aventuras y desventuras, también me parece de 10. Por la mitad del...
por la mitad de la historia aparece John Thornton, ¿no? Que es un buscador de oro que se convierte en el dueño de Buck y desarrollan un fuerte vínculo con él, ¿no? Porque digamos que es el primer humano que le trata con amor. Porque sí que había tenido otros dueños que, bueno, le habían tratado, digamos, un poco, bueno, con respeto, ¿no? Pero esta es la primera vez que le trata con amor, ¿no? Y esa complicidad que hay entre ellos me parece muy bonita. No voy a decir mucho más porque no quiero hacer spoiler, pero de verdad esta historia es canela en rama de la buena. ¿Tú lo has leído, verdad, Sarai? Sí, este lo he leído y a mí me parece maravilloso, ¿no? Lo de contar la historia desde el punto de vista del perro es toda una genialidad. Sí, me imagino que en la época fue una revolución en terrenos de psicología animal y la relación entre personas y perros, ¿no? Aparte creo que todas las descripciones del entorno, la elección de un escenario tan hostil, ¿no? Es como una manera de mostrarnos que la naturaleza puede ser bella, pero también brutal, ¿no? Sí. Y luego recuerdo que hay un capítulo, porque claro, en uno de los trineos, creo que eran 7 perros, cada perro tiene su propia personalidad, su propio nombre, que eso también lo hace muy rico, porque claro, sí que es verdad que una persona pues tiene mucho más matices, no es más fácil en un libro, porque claro, tiene diálogo, un perro no tiene diálogo, entonces ¿cómo le das personalidad, ¿sabes? A personajes que no van a hablar y la tienen, ¿no? Y es que se siente todo tan natural. Por cierto, me olvidé de decir que hay una... Bueno, esta historia tiene varias adaptaciones, pero en 2020 el director Chris Sanders con Harrison Ford adaptaron... no lo he visto, bueno, yo tampoco la he visto, sí que sé que, bueno, que la historia sigue, bueno, pues a Buck, que se ha arrancado de su hogar de California, enviado al Yukon, ¿no? Y la película combina elementos de la novela original con algunas modificaciones, pues, por supuesto, para adaptarse un poco al formato cinematográfico. Y ahora que he leído la historia, pues claro, me gustaría ver la película, además de que Harrison Ford me gusta bastante como actor. Uh-huh. Y bueno. Harrison Ford, el que empezó siendo jardinero, ¿era? Sí. ¿Te imaginas, no? Que te vean ahí haciendo un trabajo, digamos, mecánico, ¿no? En el que tú, pues, no desarrollas tampoco una gran creatividad y que de pronto un director de cine te ve y diga, tú me sirves para lo que quiero hacer y te conviertes en una estrella. Sí. Perdona, sí. No, bueno, nada más decir que me pareció, o sea, una obra maestra este relato, o sea, es que es buenísimo. Bueno, novela corta, porque tiene 110 páginas. Luego es que, claro, no quiero hacer spoiler, pero es que flipé con el capítulo 6. Es que me quedé loquísimo. Digo, no puede ser que esto esté pasando. ¿Sabes? Pero sí. O sea, es que Jack London además arriesga mucho, ¿no? Porque la cosa podría haber terminado muy mal con todo lo que pasa, pero no, luego creo que el final es perfecto. Es perfecto. O sea, luego los temas de la obra, ¿no? Pues es una maravilla. La transformación de Buck. ¿Qué pasa de eso, no? De ser un perro doméstico a un animal salvaje representa la lucha entre civilización y, digamos, el mundo original, ¿no? Es un tema recurrente en la obra de London también. Y se tratan cuestiones de lealtad, instinto, la búsqueda de un propósito más allá. No sé, es increíble que una novela tan corta haya tanta filosofía. A mí me parece muy poderosa la metáfora de la lucha de Buck por sobrevivir y cómo busca la libertad en su forma más pura. No deja de ser un recordatorio para nosotros los humanos, ¿no? Una llamada de atención para indicarnos que pues tal vez no estamos tomando el camino adecuado, ¿no? Una cosa que me gustó mucho de este libro, que bueno, es un pequeño spoiler, pero no tiene nada que ver con la historia, es cuando John está en, digamos, una especie como de, bueno, pues donde se reunían los buscadores de oro por la noche, ¿no? Y estaban todos, digamos, fardando de perro, ¿no? Pues mi perro puede tirar el trineo 100 kilos. Y dice otro, pues eso no es nada, el mío 200. Y entonces John, pues el mío 500 kilos. Y claro, se queda todo el mundo. Y va un hombre y dice, pues mira, me ha puesto $1,000 a que tu perro... Y claro, ya es cuando el protagonista dice, claro, nunca lo ha verificado que Buck pueda tirar 500 kilos, ¿no? Pobre. Y claro, esa parte digo, ¿no? Y bueno, no sé... Que es la naturaleza humana, ¿no? De que lo mío es mucho mejor, ¿sabes? Yo la tengo más grande, yo lo hago todo mejor... Y no voy a decir cómo termina la apuesta, ¿vale? Eso ya lo dejamos que los nigromantes lo descubran cuando lean el relato. Pero me gustó mucho esa parte porque conecta mucho también con la sociedad actual en la que, bueno, siempre se nos va a veces la fuerza por la boca, ¿no? Cuando presumimos.
No, y luego también lo de poner en riesgo algo que es realmente valioso, ¿no? Como es el caso del perro en estas líneas, y solo por quedar por encima de otro sujeto, ¿no? Que ni te va ni te viene. O sea, a mí me pareció... Además, el propio perro tiene unas reflexiones ahí impresionantes. Y me pongo un poco tonta, si pienso en Buck, porque a mí Buck me gusta mucho. Navi, pues si no tienes nada más que comentar de este espectacular libro, porque no se le puede llamar de otra forma, yo creo que es brillante de principio a fin, pasamos a otra historia. Venga, pasamos al siguiente. El vagabundo de las estrellas. Muchos dicen que esta novela es la más profunda y experimental de London, ¿no? Al menos creo que es muy especial, porque nos lleva un viaje a través del tiempo y el espacio. Y como dato, fue el último libro que London escribió. Voy a contarte de qué va. Nos encontramos con Darrell, un convicto que está cumpliendo condena por asesinato en la cárcel de San Quintín, y además lo tienen inmovilizado con una camisa de fuerza. Pero él descubre una forma de escapar de este castigo, ¿no? Por lo menos a nivel mental, y es a través de la autohipnosis, con la que puede experimentar vidas pasadas en diferentes épocas y lugares. A mí esto me vació el cerebro de muchas maneras, y tengamos en cuenta la época en la que fue escrito esto, bueno, desde el punto de vista técnico, el libro fue toda una innovación en su época, porque utiliza una estructura de historias dentro de historias. O sea, por un lado tenemos a Darrell en su celda, y por otra, pues las vidas pasadas que experimenta en este estado hipnótico. La intención de London con esto era hacernos pensar sobre la posibilidad de las vidas eternas. Y aquí sucede un poco lo mismo que contaba antes, ¿no? Hay dos estilos literarios que marcan las diferentes realidades del protagonista. Cuando está en prisión, las descripciones son más escuetas y sencillas, y cuando viaja a esas vidas pasadas, el lenguaje se enriquece, es más lírico. Es también un contraste, ¿no?, entre la represión y la libertad ilimitada del alma. En cuanto a temas, bueno, tenemos infinidad de ellos, ¿no? Pero quizá el más importante sea la reencarnación y la inmortalidad del espíritu, y por supuesto la crítica al sistema penitenciario de la época, que, como tú bien decías antes, el propio London sufrió los estragos de la cárcel, y supongo que él fantaseó con la idea de poder escapar de su celda. ¿Has leído este? No, este tampoco. No, ¿verdad? este no, ya lo tengo apuntado. Ya lo tienes apuntado. Yo sabía que este a ti te iba a llamar mucho la atención por la temática. Es una ida de olla, pero espectacular. A mí me gustó mucho. Además, creo que es muy simbólico también, ¿no? El tema de que alguien esté ahí recluido en una celda, que por cierto no es que estuviera ahí por ser un niño bueno precisamente, o no lo sabemos. A mí no me gusta adelantar nada, ¿no? Pero sí, el tipo encuentra como su válvula de escape, y lo que viene a dejar claro London es que la mente es la mayor de tus salidas, es tu mayor amiga y también puede ser tu mayor enemiga. Así que dependiendo de cómo la uses, pues podrás viajar fuera de esa celda o quedarte ahí para siempre, ¿no? Es eso. Sí, totalmente. Sí, ya te digo, London a mí me enamora su manera de percibir el mundo y de simplificar también algunas cuestiones que son complejas para nosotros los humanos, sobre todo los que hemos vivido al margen de la naturaleza, ¿no? Es decir, los que damos importancia a cosas frívolas que en realidad no tienen nada que ver con la supervivencia, y él lo trata de un modo muy especial. Bueno, vamos ahora con una de las novelas más icónicas de London. Teníamos que hablar de ellas, yo sí. Vamos ahora ya con la, digamos, la obra, ¿no?, la más conocida de ella en London. Colmillo Blanco ha sido siempre mi gran pendiente, y gracias a este programa lo he tachado por fin de la lista. White Fang, Colmillo Blanco, publicado en 1906. Digamos que, bueno, novela de aventuras, tema principal, pues la historia sigue la vida de un lobo salvaje llamado Colmillo Blanco y su relación con los humanos en el Yukón durante la fiebre del oro. Explora temas como la lucha por la supervivencia, la domesticación y la dualidad entre la naturaleza salvaje y la civilización. Como protagonistas, pues tenemos a Colmillo Blanco, ¿no?, que es un lobo salvaje que experimenta la interacción con humanos a lo largo de toda la narrativa. Luego tenemos a Henry y Bill, que son dos buscadores de oro que encuentran a Colmillo Blanco y juegan un papel muy importante en su vida.
ellos digamos que eran, bueno, la madre de Colmillo, ¿no? Que es una loba, ellos la habían adiestrado, se escapó, luego la vuelven a capturar, ¿no? Y claro, Colmillo era un cachorrito, ¿no? Y por eso ya desde pequeñito, pues digamos que él se acostumbra un poco a la vida. Luego también tenemos a Weedon Scott, que es un hombre que eventualmente se convierte en el amo y amigo de Colmillo Blanco, un poco parecido como John y Puck en el relato anterior que he hablado. El estilo, bueno, de John Donne en este libro, pues bueno, más o menos como en toda su, al menos en lo que yo he leído de él, pues tiene un estilo narrativo directo, muy detallado, y captura muchísimo la dureza del entorno, ¿no? de la vida salvaje, y la psicología de los personajes está muy bien trabajada. Como curiosidades, bueno, puedo decir alguna curiosidad por encima. Tú también te lo has leído Sarai. Sí, obvio, lo leí hace muchos años. Lo que luego te cuento un poco lo que me parece. Bueno, pues mira, de curiosidades, nada, voy a ser breve. Tenemos, bueno, inspiración en la vida real, porque Jack London, pues bueno, como ya sabemos, basó sus propias experiencias y observaciones cuando estuvo en el Yukon, los 11 meses que estuvo ahí, ¿no? Y también ese tiempo, pues le sirvió también para escribir Colmillo Blanco, ¿no? Y porque en el tiempo que él estuvo ahí, pues bueno, interactuó mucho pues con los perros en trineo, ¿no? Y todo esto pues se ve como influye mucho en la narrativa. Fue una historia muy popular en la época. También tiene muchísimas adaptaciones. Voy a comentar dos. La última es de 2018, que es una obra cinematográfica que utiliza la técnica de animación stop motion. Está en Netflix, si no me equivoco. ¿Sí? Está en Netflix esta. Y bueno, que es producida por Netflix. Yo me he visto el tráiler y la verdad que está bastante chulo. Y luego tenemos en 1991, que esta diría que es la más famosa, que es por el director Randall Kleiser, y que es una versión un poco más moderna de la historia original de Jack London. He visto el tráiler y la verdad que no tiene mucho que ver con el libro, pero bueno, es una adaptación. Y bueno, comenta tú ahora si quieres y ya hacemos tertulia sobre Colmillo Blanco, porque es que hay muchas cosas que quiero comentar de esta historia. No, bueno, simplemente es un libro que yo primero leí La llamada de los salvajes. Entonces, digamos que mi mente adolescente no comprendía por qué Colmillo Blanco se había llevado toda la fama, por así decirlo. Porque a mí me parecía que el personaje principal de La llamada de los salvajes era mucho más interesante. Con esto no quiero decir que sea un mal libro, ni mucho menos, por supuesto. Pero claro, yo venía de amar mucho a Buck. Y sentí que esto era como una especie de quiero expresar ahora otra idea y hacerlo a través también de una historia con un perro, ¿no? A mí me sigue gustando más La llamada de los salvajes. Me llegó mucho más a nivel emocional. Y yo no sé si a ti te pasó lo contrario o... Cuéntame. Tengo un dilema. Es que claro, Colmillo Blanco en extensión es muchísimo más largo y como que da un poco más de tiempo digamos, por decirlo de alguna forma, ¿no? A coger más cariño a Colmillo. Lo digamos, Colmillo Blanco es medio lobo, Buck era un perro, pero es que yo siento que vale que Buck también sufre. Pero es que Colmillo hay algunas partes en las que el pobrecillo, cuando lo meten a peleas de perros, que tiene que enfrentarse, no sé si era un bulldog, que se le engancha en el cuello, yo lo pasé muy mal. O sea, yo en esa parte lo pasé muy mal, me encantan los perros, y imaginarme esa escena. Y no sé, si tuviera que elegir entre La llamada de los salvajes y Colmillo Blanco, no sé ahora mismo con cuál me quedaría. O sea, que no me lo había preguntado hasta ahora, o sea, ¿por qué elegir? ¿Por qué elegir, no? Claro, ¿por qué elegir si los dos son buenísimos? Yo que Colmillo Blanco, el libro lo tenía siempre mi padre en casa, y al lado de un libro de Julio Verne, por cierto. Buenas opciones. Sí. Y no sé, nunca me llamó la atención por leerlo, o sea, no... sé que eso que dice, bueno, ya lo leeré, pero no lo he leído, ¿no? Y ahora cuando lo he leído digo, me da pena no haberlo leído de joven, porque hubiera tenido, claro, diferente, ¿no? Pero bueno, también me alegro haberlo descubierto ahora.
porque la verdad que he disfrutado muchísimo de la historia. No sé, es que ahora me has dejado con ganas de quedar. Me gustó también mucho el final de Colmillo Blanco y el principio en el que él es un lobito, ¿sabes? Cuando que me recordó mucho digamos, a la caverna de Platón, ¿no? Que él está en la cueva, ¿no? La madre sale a cazar, porque claro, tiene que buscar comida, y todo el mundo entero es la cueva, ¿no? O sea, Colmillo, y la primera vez que sale afuera y descubre el sol, otros animales, el viento, las ramas, incluso un águila que creo que va por una ardilla, ¿no? Y él no sabe qué está pasando alrededor, ¿no? Todo eso me pareció poético, ¿no? Como descubre el mundo, ¿no? Y está todo escrito de una forma tan inocente, porque en ese momento estás dentro de la piel del lobo, ¿no? De Colmillo Blanco, ¿no? Y me pareció todo tan bonito, tan salvaje, ¿no? A la misma vez, que creo que esta es una de las grandes cosas de Jack London. Desde luego. Es que, claro, hablar de Jack London, aquí podríamos pasarnos 3 horas perfectamente, pero creo que ya va siendo hora de ponernos a hablar un poquito de las conclusiones, de si nos ha gustado Jack London, porque, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de leerlo en 2 fases de mi vida, ¿no? Digamos, la fase de adolescente. Y la adulta. Y la adulta, la de señora. La de señora de casi 80. Y claro, la visión es completamente distinta, ¿no? Claro, lógico. Yo leí La llamada de los salvajes, lo volví a leer hace como 2 o 3 años, y el latigazo fue aún mayor. O sea, a nivel emocional me dejó marcada. Entonces, bueno, supongo que Jack London no es un autor para gente demasiado joven e inexperta, porque siento que a veces trata algunos temas, están soterrados, ¿no? en el texto, y si no tienes esas experiencias dentro de ti, pues es muy difícil que las veas, ¿no? Que los descubras. Son como pequeños regalitos que te va dejando London, ¿no? En la redacción. A ver, es un autor que encuentro fascinante, ¿no? Y muy inspirador. Me gusta mucho el modo en que traslada la escena de la aventura, cómo mezcla la psicología humana y la animal, ¿no? En algunos libros, y el modo tan particular que tiene de hacer crítica a asuntos sociales muy delicados, ¿no? Yo creo que es un escritor que ha aportado mucho a la literatura universal. No hay más que leer historias como las que hemos comentado para darse cuenta de que el tipo tenía una visión muy personal del mundo, con una mentalidad más abierta que la mayoría de la gente de su generación, y siento que fue y sigue siendo un maestro del género. Sí, totalmente. Yo añadiría, sus historias son muy gráficas, o sea, no hay un exceso de descripción, y en cambio lo dibujaba tan bien en mi mente todo lo que pasaba, ¿no? Que eso no me pasa muchas veces con algunos autores, ¿no? Y con Jack London me ha pasado. Y luego el tema de los trineos y cómo lo explica todo también me ha parecido muy, muy bonito. Sí que hay una cosa que, bueno, claro, me imagino que es por temas escatológicos y todo esto, que no, por no ser desagradable, pero claro, yo por ejemplo, yo cuando he ido al norte de Finlandia, a Rovaniemi, ahí está mucho el tema de, bueno, pues la gente en plan turismo, ¿no? Que los huskies te tiran por trineo y todo esto, ¿no? Y claro, yo como vegano, pues eso no he querido practicarlo, pero sí que conozco gente que lo ha hecho. Y claro, luego me venían y me decían, ¿sabes que el perro hace pipí y hace popó mientras corre? Y digo, hombre, claro, digo, lo veo lógico, no van a detener el trineo. Y claro, por ejemplo, en La llamada de los salvajes, que estamos hablando que a lo mejor los animales estaban 12, 14 horas seguidas corriendo, o sea, recorrían extensiones de 50, 60, hasta 70 kilómetros, si las condiciones eran sin detenerse. Claro, el animal tenía que hacer sus necesidades mientras corría, no se podían detener, ¿no? Y ese instinto, pues claro, lo siguen teniendo los huskies, y claro, cuando van a pasar, a lo mejor le dan un paseo de media hora en un trineo con la familia, con el niño, y claro, cuando ven que el animal pues hace sus necesidades, los turistas se quedan como, ala, que guarrindongos, ¿no? Y digo, a ver, o sea, yo lo veo totalmente lógico, ¿no? Y esto es algo que cuando estaba describiendo un poco las carreras y todo esto, digo, ay, a ver si lo dice, y ese dato no lo dice, yo lo sé porque me lo ha comentado la gente, que bueno, no es nada tampoco reseñable, ¿no? Porque tendría que estar en el libro. Yo creo que también te lo imaginas, ¿no? Si el animal está 12 horas corriendo,
pues lógico que tendrá que hacer sus cosas, ¿no? Pero bueno, es que es un dato que me sorprendió mucho y quería compartirlo aquí. Bueno, dato para la para la libreta de datos. Tendremos que dividirlas por colores, ¿no? En plan, dependiendo del dato, si es en el plano erótico, en el plano escatológico, en el plano culinario, en el plano, ¿sabes? Sí, es una curiosidad que no es nada, pero bueno. No, ya no. La gente se sorprende. Cuando la gente lo prueba, se sorprende, ¿no? Y es algo que a mí siempre me llama la atención. Digo, hombre, pues lógico, ¿no? No, y además creo que no es un dato que se pueda encontrar en cualquier sitio. Así que fíjense, nigromantes, le damos información de primera mano. Bueno, amigo, ¿qué tendremos en el próximo programa? Bueno, pues en el próximo programa les traemos el último análisis del año. Vamos a analizar un thriller legal. Yo no sabía que era eso hasta leer este libro. Y es que vamos a hablar del libro 13 de Steph Cavanagh. No sé si lo he dicho bien. No, yo tampoco, creo que es Cavanagh, ¿no? Bueno, yo es que tengo la manía de pronunciar todas las letras escritas. Me parece, claro, es muy español, ¿no? Bueno, una novela muy prometedora. Ya compartiremos impresiones. Y bueno, nigromantes, hasta entonces, ya saben, lean mucho, pero sobre todo... sean muy felices. ¡Bien! A la primera, ¿eh? Has escuchado Nigromantes Literarios. No te olvides darle a like y suscribirte. ¡Gracias!